Buenos días, hermanos. Quiero leer para ustedes el verso número 23, que a la letra dice: y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Les invito, hermanos, a orar así como están. Padre que moras en los cielos, en esta mañana, Señor, a ti acudimos, Señor, para rogarte la dirección de tu Santo Espíritu. Permite, bendito Dios, que tu palabra hable a nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Redargúyenos con ella, Señor, y permite, Padre Santo, que tu palabra haga su obra en nuestros corazones. Sé pues nuestro guía, Señor. Sé nuestra enseñanza en esta mañana. Te lo pedimos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy es la segunda convocatoria que hacemos para celebrar nuestra reunión en relación, hermanos, a los trabajos de mantenimiento de la iglesia, que es muy amplio lo que tenemos que hacer. Y al parecer, hermanos, la iglesia como que está dormida, ¿verdad? Como que no queremos hacer estos trabajos que son tan necesarios. Y hermanos, es importante que nosotros pensemos no solamente en nuestro bienestar, sino también en la casa del Señor, pues es aquí donde nos reunimos nosotros como iglesia, como pueblo, para glorificar su santo nombre. Y sin duda, hermanos, hay situaciones que quizás la iglesia esté viviendo por la cual a lo mejor no quieran reunirse. Y me llama la atención, hermanos, este pasaje bíblico, porque aquí en la Biblia se menciona a enemigos que provenían de fuera para tratar de destruir el avance de los trabajos de reconstrucción del pueblo de Israel, de las murallas principalmente. Y cómo a veces puede suceder que nosotros mismos, a lo mejor no de fuera, sino de dentro de la iglesia, somos quizás los opositores. Aquí se da el caso que es fuera de. En nuestro contexto a lo mejor se está dando dentro de. Esperamos, verdad, que en el transcurso de la mañana podamos reunir la gente para hacer esta reunión que es de suma importancia. Pero vean ustedes, algo que vamos a encontrar, hermanos, siempre es oposición. En el trabajo de reconstrucción, no nada más en el aspecto espiritual, sino también en el trabajo de reconstrucción. Y aquí la oposición viene sobre Tobías y Sanbalat, dos personas y otras más personas que provienen de fuera, que no quieren ver la ciudad de Jerusalén restaurada para que el pueblo pueda glorificar a Dios, para que el pueblo pueda rendir los sacrificios correspondientes a su Dios. Así que estos desde el principio vienen haciendo estorbo a Nehemías y a todo el pueblo de Dios. Algo que vamos a encontrar otra vez en la vida de Nehemías y del pueblo es la oración. Así que, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer para combatir los opositores de los avances y del progreso de la obra del Señor, hermanos, es orar. Orar y orar muchas veces, ¿sí? Para que los pensamientos o la manera de pensar de manera equivocada pueda ser cambiada por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios. Tobías tenía toda la intención, ¿sí? Esa era la intención de ellos, que el pueblo no pudiera restaurar la ciudad. Pero, ¿cómo ora Nehemías? Verso 4, oye
oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y dice, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado, sea borrado de delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Nehemías hace una oración, una petición a Dios muy fuerte, ¿sí? Y si nosotros seguimos la historia de estos dos hombres, fueron destruidos, ¿sí? ¿Qué pasa, hermanos, cuando hay opositores a la obra del Señor? En el Nuevo Testamento, aunque en el Nuevo Testamento se les va a llamar anticristo cuando se oponen al trabajo espiritual, al final la Biblia los considera, o el Señor los considera, como anticristo, anticristianos, ¿sí? Aquellas personas que se oponen al progreso, al avance de la obra del Señor. Y es que como iglesia, mis estimados hermanos, nosotros no debemos oponernos a la obra del Señor, ni material ni espiritual. La oración que hace Nehemías es una oración pidiendo prácticamente la destrucción de estos hombres que se están oponiendo a la reconstrucción de la casa de Dios, y tiene que ver con el aspecto espiritual, porque en la ciudad también se encontraba en ruinas el templo, y el templo representaba para ellos ahí la presencia de Dios. Acuérdense, hermanos, que ellos ofrecían sus sacrificios en el lugar santísimo, así que para ellos era importante que la casa de Dios fuera también reconstruida, y eso precisamente es a lo que se oponían estos hombres. También, hermanos, encontramos otra oración más adelante, verso 9. Ante la conspiración que estos hacían, volvió Nehemías a orar a Dios, y dice el verso 9: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Todo el párrafo hasta casi al final va a hablar Nehemías en la manera en que ellos se comprometieron para con Dios, y también en la manera que Nehemías distribuyó el trabajo que tenían que hacer, porque se infiere que Sanbalat y Tobías estaban haciendo gran problema al pueblo. Ahora vean ustedes, en la oración que hace Nehemías se comprometen, y vean ustedes en el verso 10 que esto era lo que estaban analizando, podemos decir, los enemigos. ¿Qué estaba pasando con el pueblo? Dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Esta debilidad o este problema que tenían los constructores en este tiempo, lo quería aprovechar los enemigos. ¿Para qué? Para escabullirse entre los escombros y poder matar a los constructores, ¿sí? Cuando recibimos ataques, hermanos, de los opositores a la palabra de Dios, a los trabajos de la obra del Señor, hermanos, llevan ciertas verdades implícitas, ¿sí? Y en este caso, Nehemías y el pueblo tenían un gran problema, ¿sí? ¿Cuál era el problema? Tenían demasiados escombros, ¿sí? Escombros que sus enemigos estaban aprovechando, mis estimados hermanos, para tratar de detener la obra del Señor. Quizás nosotros, hermanos, no tenemos escombros en este tiempo, y nuestro templo ciertamente no está en ruinas, pero quizás podemos pensar en las cosas negativas que cada uno puede tener
en su mente y en su corazón. Que eso está deteniendo el avance de los trabajos de la obra del Señor. Si esos escombros siguen ahí, hermanos, por mucho que se intente avanzar, no lo vamos a lograr, porque Dios no va a permitir que trabajemos en esta condición. Para el pueblo literalmente habían escombros y le era estorbo, ¿sí? Para nosotros quizás nuestros pensamientos no sean un problema, y tal vez por eso el Señor no nos permita avanzar en esto. Yo recuerdo, hermanos, que ya tiene más de un año que estamos con la idea de reparar el templo, y simple y sencillamente no podemos avanzar. ¿Qué hay que nos está impidiendo hacer estos avances? No lo sé, o no lo sabemos. Pero lo que sí puede decir que hay algo que nos está impidiendo ese avance. En este caso, para el pueblo de Israel eran los escombros. Para nosotros, no sé qué sea. Dice la palabra del Señor en el verso 11: y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Sí? Puede que muchos pensamientos dentro de la iglesia tengan esta misma postura, ¿verdad? Detener la obra del Señor, detener ese avance. Tenemos que cambiar nosotros esa mentalidad. Tenemos que tener el pensamiento como de Nehemías y del pueblo que estaba reconstruyendo la obra del Señor. Es importante cambiar nuestra mentalidad, porque nosotros no servimos a los hombres, ustedes no sirven a los hombres, y esta casa está edificada y dedicada para el Señor. Así que nosotros, hermanos, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, ¿sí? Y tenemos que dejar atrás, hermanos, todo aquello que no nos permite avanzar en la obra del Señor. Dice el verso 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Verso 13, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Hermanos, hay algo que nosotros tenemos que entender. Nadie más va a venir a hacer los trabajos que se requieren en nuestra iglesia, ¿sí? Al contrario, ¿verdad? En el caso de el pueblo de Israel, en el libro de Nehemías, la gente de afuera venía a querer destruir. Pero ante tanto asedio, Nehemías organiza al pueblo, dice, por familias. Así que cuando los enemigos venían, que más adelante también lo va a mencionar, cuando los enemigos venían a querer destruir o a querer matar, ¿qué hacían las familias? Y este era el pensamiento del pueblo. Dice la Escritura que acudían a donde estaban atacando, las demás familias acudían a reforzar el trabajo de ahí y a defender el lugar. Estamos hablando, hermanos, de que el pueblo de Israel tenía un solo pensamiento, ¿sí? Y ese solo pensamiento, mis estimados hermanos, era ver de vuelta o ver de nuevo la gloria de Dios en el pueblo, en la casa, hermanos, en la ciudad. Así que como todos eran de un mismo pensamiento, nadie, hermanos, les quitó el deseo de reconstruir
la ciudad. Y ciertamente, aunque Sanbalat y sus seguidores decían la obra es grande, ¿cómo consideraban el trabajo de el pueblo de Israel? Como una obra que no tiene fundamentos, que no tiene fuerza, que eran fácil de destruir. Pero ¿dónde radicaba realmente la fortaleza del pueblo de Israel? Radicaba, hermanos, en que todos eran de un solo pensamiento. No tenían mucho material, posiblemente las maderas no eran muy adecuadas, porque acuérdense que estaban en ruina, a lo mejor las piedras, ¿verdad?, no eran como cuando las trajeron, y demasiado escombro, así que el trabajo era complicado para ellos. Mas sin embargo, hermanos, cuando el pueblo está unido, cuando el pueblo está en un solo pensamiento, cuando el pueblo de Dios tiene un solo propósito, las cosas imposibles se vuelven posibles, porque esa es la voluntad de Dios. Dice el verso 14: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Fíjense ustedes, hermanos, algo que también extraordinario que dice esta sección, es que la gente que tenía recursos, los nobles, dice, pusieron sus recursos también para trabajar. Y estamos hablando, dice, ¿cuáles recursos? Sus sirvientes, sus criados, sus esclavos que tenían, también los trajeron a trabajar en la obra del Señor. Nosotros no tenemos esclavos, ¿verdad, hermanos? ¿O sí? ¿Tienes algún esclavo en tu casa? ¿Para qué? ¿Qué podemos hacer con nuestros recursos? ¿Sí? Lo que podemos hacer con nuestros recursos, hermanos, es ponerlo a disposición del Señor, a disposición de la obra del Señor, para poder concluir, bueno, en nuestro caso, hermanos, poder iniciar los trabajos de reparación y continuar, hermanos, hasta haber concluido todo este trabajo que se requiere. Es necesario que nosotros pongamos a disposición nuestros recursos materiales, pero también como humanos. Tenemos que trabajar todos en un solo pensamiento. Y dice el verso 15: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Las acciones negativas, hermanos, todas son puestas en evidencia por Dios, ¿sí? Todas las razones por las cuales no querramos trabajar, todas son puestas en evidencia, ¿sí? Pero hay algo, hermanos, que va a pasar en este tiempo o en cualquiera que sea, hermanos. Tanto la obra material como la obra espiritual se va a hacer, ¿sí? Y dice la Escritura que cuando Dios reveló las acciones de Sanbalat y de Tobías, pudieron deshacer las obras de estos hombres. ¿Qué pasó? Dice la Escritura que después de todo eso, una vez acabadas las malas obras de Sanbalat y Tobías, todos volvieron otra vez a sus trabajos en la reconstrucción, ¿sí? Así que, hermanos, Dios en su momento también nos hará saber el porqué de aquellas cosas. Pero si tú ves la necesidad de la reconstrucción de la casa del Señor, entonces yo te invito a que ores al Señor, ¿sí? Ora al Señor, súmate al trabajo, hermana,
tus recursos, hermanos, tus recursos materiales, ponlo a disposición del Señor. ¿Sí? Y vean, hermanos, cómo concluye el verso 23. Dice el verso 23: y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me sigue, dice, nos quitamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. El pueblo de Israel en tiempos de Nehemías, una vez que iniciaron la reconstrucción y reforzaron sus áreas débiles, no pararon, hermanos, no pararon de reconstruir hasta ver terminada o concluida toda la obra de reconstrucción en la ciudad. Así que, hermanas, hermanos, nosotros tenemos que unirnos, tenemos que iniciar los trabajos de reparación. Cuanto más tiempo pasa, mis estimados hermanos, más grandes se hacen los problemas materiales que resolver. Más son las inversiones que tenemos que hacer. Así que, hermanos, esforcémonos. Y es tiempo, hermanos, de iniciar esta obra para que mañana nos cueste menos los trabajos de reconstrucción. Y ahorita de por sí es grande la inversión. En 5 años, en 10 años, hermanos, ¿cuánto tendremos que invertir en la reconstrucción de la casa del Señor? Así que, hermanos, vamos a unirnos, vamos a orar por este trabajo, hermanos. Les dijimos, vamos a asumir nuestros pensamientos en un solo pensamiento: es la casa de Dios. Los únicos que van a ser beneficiados con este trabajo no es Dios, hermanos, somos todos nosotros. Son todos ustedes, hermanos, que se reúnen en esta casa. Son nuestros niños, hermanos, que reciben clases en los salones. Y que los salones, hermanos, bueno, a mi parecer, no están en condiciones para que ellos reciban clase. Así que, hermano, súmate al trabajo. Hermano, súmate con tus recursos y no pares hasta ver concluida, hermanas, la obra, hermanos, la obra de reconstrucción. Reconstruyamos, hermanos, la casa del Señor. Que el Señor nos bendiga, hermano.